Creo ahora más que nunca que Dressrosa es una versión resumida del siglo vacío. Eh, tiene, pues, definitivamente, Doflamingo tiene mucho simbolismo con Imo. Eh, Marco, muy bueno, pero muy largo. Joy Boy quería ser rey del mundo también, pelea 3 por el mundo. Se me parte el corazón ver a Rox llorando. Sí, o sea, o sea, Rox, creo que esto sienta un precedente, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, Dory y Broggy a lo mejor también van a comunicarse de esa manera, o algo así, ¿no? Me pregunto si Rox pensó que los mató. Tal vez, tal vez pensó que los mató. Es que creo que Oda dibujó esa escena para que precisamente pareciera, o los que estaban ahí presentes, pareciera como que Rox los mató. Porque Kuma se aventó y se desapareció él. Entonces, y las voces, o sea, los usuarios de Haki escuchan las voces, ¿no? De las personas. Entonces, la voz de Eris y de Teach desapareció, pero desapareció porque Kuma los mandó pues presumiblemente a Sorbet. Presumiblemente Kuma los mandó al reino Sorbet. Pero, a ver, es que este capítulo tuvo un montón de cosas predecibles. O sea, bueno, que ya habíamos platicado. No, no sé hasta qué punto decirle predecible a algo que platicamos en transmisiones de horas y horas y horas donde le damos vueltas al capítulo por todos lados. Pero lo de que Kuma rescató, salvó a Eris y a Teach, se terminó cumpliendo. Lo cual es un simbolismo increíble de que el Kuma fue el que salvó a Teach y a Luffy en momentos distintos. O sea, de alguna manera Kuma dejó como legado, como un legado neutro, por decirlo así. O sea, Kuma simplemente fue un salvador homogéneo, que hizo el bien sin importar. Y obviamente Kuma en ese momento no dijo, estoy salvando al enemigo más grande de mi legado, ¿no? Porque ahora el legado de Kuma él decía que era Luffy y Bonnie, ¿no? Por el tema de Nika. Simplemente estaba salvando a una madre y su hijo. O sea, pero simbólicamente tenemos al mismo personaje salvando a las dos personas que van a marcar el destino del mundo. Y luego lo de que Davy Jones era el rey del mundo y que dice Imu, Davy Jones no era rey de nada. Y le dice, ¿a quién le temes más? ¿A Davy Jones o a Joy Boy? Eh, Me queda muy claro que está hablando de dos personas distintas. Eh, Digo, ya es como obvio, ¿no? Pero creo que precisamente Oda en este momento quería ya que ubicáramos a que tuviéramos una claridad de... Diana Max dice, y el Imu se enoja fácil, es un rasgo característico del sí. Si le tocas fibras sensibles, se enoja. Se enojó con lo de Nefertari y Lily, se enojó cuando le dijo de él que Davy Jones era el rey del mundo. Se enojó cuando le mencionó a Joy Boy. Así es. ¿Será que parte del linaje de los David tenga mezcla con los Lunarian? No tengo idea, pero al menos lo que sabemos es que el clan Davy recuerda a Joy Boy. Sabía Midra, muchas gracias por tu suscripción. Sabía un montón de cosas, Rox. Estoy contento de que Eris haya podido escapar, no me imagino lo doloroso que hubiera sido si Rox le hubiera matado o algo así. Sí, 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 que pues es algo que se especulaba que podía pasar, pero sí Eris se salvó. Sin que hay algo que no entiendo, ¿por qué Imu no demuestra más que enojo hacia Davy y no es lo mismo con Joy Boy? ¿Cómo? ¿También con Joy Boy? A ver, creo que Imu demuestra mucho arrebato de coraje
con todos como los... O sea, de alguna manera en su tiempo, Imu no le salió todo bien. Y, y entonces cuando le recuerdan esas cosas, le da coraje. Por ejemplo, lo de Nefertari de Lily le dio mucho coraje. Eh, y ahora que le mencionó a Davy Jones y a Joy Boy, yo creo que también. Y luego cuando, o sea, mató a Saturn. El coraje, lo que dice Victon, el coraje que le dio a Imu de que estaba ahí Joy Boy y lo dejaste escapar y mató al Gorosei al Saturn. O sea, eso me habla mucho de que sí, o sea, y creo que es que le da miedo. Sirguf, muchas gracias por los bits. Dice, Jody Jones ha de ser el hijo bastardo de un Gyojin con un miembro del clan Davy y por eso el Teach niño y el Jody se parecen en el pelo chino con gorro y que están panzones. Puede ser, ¿eh? Acuérdense que un humano que tiene ascendencia de Gyojin pero muy distante se ve exactamente igual a un humano. O sea, pensemos en Chimney. En Chimney, que su abuela era Sirena, que Chimney es la nieta de Kokoro. Y se ve como una humana perfectamente normal. No sería imposible que tengamos humanos en el mundo de One Piece que para nada tienen rasgos Gyojin y que se tengan ascendencia de Gyojin. Claro que es posible. Creo yo que en este capítulo se refuerza, hay pistas de la teoría que les he estado comentando de que Imu fue un oportunista del siglo vacío. O sea, que Imu no era la gran fuerza de nada, que Imu no era ni de chiste el más poderoso, que realmente las dos grandes fuerzas del siglo vacío eran Joy Boy y Davy Jones. Y Imu y los 20 reinos eran apenas unos pobres desgraciados tratando de echarle ganas. Mi teoría de que Imu le robó el poder a Davy Jones siento yo que se refuerza también porque Rox está hablando de que antes el rey del mundo era Davy Jones. Y el mismo Rox fue el que dijo que en el presente, el mundo es Imu. Entonces, me parece que estamos tomando este simbolismo de ese poder antes le pertenecía a Davy Jones. No sé ustedes qué piensen al respecto. Me imagino que muchos de ustedes que están ahí en el chat ya habrán visto mis incontables ya teorías y videos donde he hablado del corazón de Davy Jones y todo, donde menciono que el poder del demonio era de Davy Jones y que Imu simplemente se aventajó ahí, tomó un momento de oportunidad durante el final del siglo vacío y ahí es donde se hizo rey del mundo él. Y la razón de que Imu le tenga tanto... Porque a ver, si Imu, Davy Jones y Joy Boy eran... pónganle ustedes como los Yonko. O sea, como tres fuerzas en equilibrio. Imu no le debería tener tanto miedo a la mera mención de sus nombres. Porque es lo que dice Imu. No, y ¿qué van a poder conmigo ustedes? Una familia que apenas sabe que... Pero el hecho de que Imu le tenga este miedo a Davy y todo, a mí me suena muy a Orochi, ¿eh? Hablando de paralelismos, por ejemplo, ahora que Rox hizo un paralelo ahí con el rey Riku, a mí me suena mucho a que Imu está con un paralelo a Orochi. O sea, al miedo de que regrese una fuerza que claramente era superior a él. O sea, Orochi no tenía nada que hacer contra Oden. Y creo que Imu es igual. Es lo que les he estado comentando. O sea, Dani dice, ¿cómo vas a tener miedo a alguien que derrotaste? Exacto. Exacto. O sea, si realmente Imu era el señor demonio y
mató a estos y todo legítimamente, debería decir, bueno, ¿qué importa? O sea, yo ya los vencí, ¿no? Pero si los venció con truco, si los venció, si no los venció, si nada más llegó al final a recoger los premios, claro que les va a tener miedo porque Imu no era pieza para ellos y adquiere el poder, se eleva un estatus de un dios, dice yo soy un dios y todo, pero en el fondo tiene miedo. Yo creo que este capítulo dejó muy fuerte la pista de que lo que les he estado, mi aproximación a quién fue Imu es verdadera. O sea, que Imu realmente es un usurpador, es un oportunista. Que estaba en medio, era el líder de una facción que estaba en medio de una batalla entre, vamos a decirlo de alguna manera, verdaderos dioses. Entre Joy Boy, el reino antiguo, Davy Jones. Y simplemente estaba asustado, ¿no? En un grupo de humanos que nada tenían que hacer ante esas razas, ante esos poderes. Entonces, para mí, como eh, queda no 100% claro, pero creo que esta teoría cada vez tiene más fuerza y la gente creía más de Imu de lo que yo creo que la narrativa estaba apuntando, porque llevo tiempo diciendo esto, o sea, que Imu no es el jefe final, que Imu solo es un escalón para que Barba Negra se consolide como el jefe final, que Imu no era la gran cosa en el siglo vacío. eh, y, y hay ciertas pistas, ciertas cositas que Oda ha puesto muy sutiles que apuntaban a eso. Y el hecho de que este capítulo me parece que es mucho más tajante. O sea, los berrinches de Imu me recuerdan en este capítulo me recordó a Orochi. Porque en el capítulo donde ataca a Cobra, sí fue un berrinche, creo que todos lo vimos, pero por la imponencia de Imu en ese momento y todo, mm, el berrinche no se veía, como decirlo, patético. el, el, el arranque de ira de Imu hacia Cobra después de que le dijo el nombre Nefertari de Lily se veía simplemente como, me enojé, ¿no? Pero ese tipo de actitud en este capítulo sí se vio berrinchudo, sí se vio, aunque él tenía toda la de ganar, por decirlo de alguna manera, iba a controlar a Rox y todo, pero sus palabras lo hicieron ver patético, lo hicieron ver como cuando Bellamy contra Luffy, ¿no? De que Luffy fue el que ganó la pelea de Bellamy y se veía como un ridículo, ¿no? Eh, entonces, y creo que ahora más que nunca eh, la historia va perfilando para allá. Y ahora, algo eh, que me cuestiono es el tema ese del rey del mundo, porque Rox dijo muy seguro, antes Davy Jones era el rey del mundo. Y, y luego dijo, no era rey de nada. A mí me suena que sí. Y la pregunta es, mm, Davy Jones era el rey del mundo. O sea, realmente, o sea, estaba sentado en el trono de Marilloa, era el emperador del planeta entero, o lo que está diciendo Rox es un poco como el rey de los piratas, por ejemplo, o, o como cuando dice, no, pues esta es la era de Barba Blanca. Cuando se habla de la era de Barba Blanca, pues es que él era el dominante, era la fuerza más grande en el mundo, eh, en el mundo pirata, ¿no? Entonces, pero bueno, Barba Blanca nunca fue el rey del mundo. Entonces, el rey del reino antiguo, no lo sé, fíjate, Diana Mag, porque el reino antiguo no era como el mundo, ¿no? Abraham dice, para mí, el rey subterráneo del mundo, los Gyojin como títulos sus aliados. Podría haber sido algo así, ¿no?
si pensamos en esta teoría del mundo subterráneo, que en ese tiempo Davy Jones fuera el rey del reino subterráneo. Nada más que yo me imaginaría que ese reino subterráneo ya no existía en tiempos del siglo vacío. O sea, yo supongo que ese reino de alguna manera fue destruido antes. Eh, o el rey del primer mundo. Bueno, eso no, porque Davy Jones es un personaje del siglo vacío. Eh, entonces, a menos de que Oda fuera muy troll, pero es que se supone que Davy Jones es un pirata. Es un D. Si es un pirata, tendría que haber sido posterior a Joy Boy. Entonces no podemos situar a Davy Jones previo a Joy Boy. Y Joy Boy nació hace 900 años. Entonces creo que Davy Jones tiene que ser un personaje del siglo vacío, no antes. Eh, si se reinició el mundo, tal vez antes había otro tipo de piratas. Fíjate que le he estado dando vueltas a esa idea, Diana Mag, porque yo he estado manejando que cuando Vegapunk dice que Joy Boy fue el primer pirata, lo equivalgo a que fue el primero en salir al mar, el primer navegante. Y la razón por la que lo menciono de esa manera es porque a mí no me hace sentido que hubiera navegación in- eh, intercontinental, porque navegación de seguro sí había, ¿no? Como dicen a mí en el pasaje del Databook Yellow, o sea, que antes la gente navegaba, pero nada más hasta donde podían ver su tierra en el horizonte. O sea, sí había pesca, ¿no? O sea, sí había barquitos, se movían, pero siempre viendo tierra. O sea, ese era el miedo, o sea, ir a alta mar. Ese era el miedo. Entonces, mientras hubiera pequeños barquitos que no se movían mucho de la costa, bueno, eso no se puede considerar como actividad marítima como tal, ¿no? Entonces, eh, yo estoy considerando, o yo pensaba, bueno, no podría haber ese tipo de actividad marítima porque si no sería muy natural que hubiera criminales y por lo tanto piratas. Pero me puse a pensar, la palabra pirata puede tener ciertos significados, el kaizoku, y dije, tal vez Oda, Vegapunk y a la vez Oda, troleó en el sentido de que quizá Joy Boy fue, porque se fue el primero al que se le llamó pirata. Pero a lo mejor fue el primero en el que se usó la palabra pirata, no tanto el... O sea, tal vez antes había piratas, como nosotros conocemos la definición de piratas, pero se les llamaba diferente. De hecho, los piratas japoneses de antes se les llamaba Wakou. No era Kaizoku, era Wakou. Eh, pues a lo mejor Oda nos va a mostrar, bueno, antes estaban estos criminales del mar, los Wakou. Y la palabra Kaizoku vino después. Que sería. Y entonces a lo mejor Davy Jones era un Wakou, no era un Kaizoku. O sea, puede suceder. Oda es muy inteligente a la hora de usar el lenguaje. Ariel Horstman dice: Muchas gracias por los bits. Oye, Sinky, si la silueta del mural encima de Sunisha es Davy Jones y no Imu, ya que vemos que hay una silueta de dragón del lado de ese rey, en todo caso ese sería Imu bajo el mando de Davy, al que posteriormente traicionó. ¿Qué te parece? No me agrada ninguna teoría que Imu y Davy se hayan traicionado, hayan estado al mismo bando y luego uno cambió, porque no me parece que tenga ningún sentido. Porque en dado caso, al que pudo haber traicionado Davy Jones es a Joy Boy, porque los dos eran de. Imu tenía una alianza de 20 reyes. O sea, hay que tener en cuenta que Davy Jones y Joy Boy pertenecían a los piratas, pertenecían a ese tipo de grupo. Y Imu pertenecía al grupo de los reyes. Entonces, no creo que hubiera habido tal cosa como una alianza entre Imu y Davy Jones. Yo creo que Davy Jones, mi interpretación, es que Davy Jones es el demonio. O sea, el que vemos a la izquierda del mural, el que trae el sol en la mano. Creo que ese era Davy Jones. Y creo que ahí vemos la batalla entre Joy Boy y Davy Jones. Y acá vemos una batalla entre Imu y una batalla diferente, digamos.
Eh, el que está ahí con su Nisha sí creo que es muy probable que sea Imu, pero eh, estamos viendo como cosas distintas. Entonces, sí creo que... No creo que vayamos a tener una narrativa donde Imu y Davy Jones fueran particularmente nada, pero Davy Jones y Joy Boy sí creo que debieron de haber tenido un contacto, debieron de haber tenido una rivalidad, incluso una amistad antes de ser rivales, alguna cosa así. Eh, Lugia dice, alianza la que van a hacer Luffy y Teach contra el villano finalimo. Lugia, Lugia es como una mezcla entre un troll y una IA. O sea, es el hijo de ChatGPT y un troll. Dice Victon, pues el Sebek reverso se parece al demonio del muro. Un poco, sí, claro. Pero sí, yo creo que Davy Jones es el demonio del mural, pero no Domi reverseado, no, que es el demonio del mural. No en Domi reverse. Sí, soy real, mitad real, Lugio. Eres mitad. Eres como en la película de Tron Legacy, que en el mundo virtual de Tron luego empiezan a surgir como humanos, o sea, son digitales, pero son orgánicos. Algo así. Eres un Digimon. Eres un Digimon. Tal vez eso es lo que. Tal vez esa es tu naturaleza. Eh, Abraham dice: Para mí, la teoría que Joy Boy se llamaba Vink se conecta con Shanks y su pelo rojo, y este sea un descendiente, y por eso Oda no nos mostró la cara de la mamá de Shanks. Puede ser, ¿eh? No lo descarto. O sea, que Joy Boy se llamara Vinks. Ahora, eh, yo lo veo más como si Vinks hubiera sido amigo de Joy Boy. Fíjense que, bueno, para los que no lo sepan, no hayan visto mi teoría, los invito a que vayan al canal a verla. Pero yo creo que Vinks está inspirado en Sukuna Vicona, en la deidad llamada Sukuna Vicona, que es el creador del sake. Y lo que es muy importante es que, y también se le adjudica enseñanzas curativas y todo. De hecho, antes el sake se creía que era curativo. Em, la historia de Sukuna Vicona es una historia que está ligada a una persona, bueno, es un dios, que se le asignó la tarea de darle orden al mundo, o sea, de ir ayudando a la gente y creando el mundo de los mortales, que se llama Okuninushi. Eh, entonces, desde mi punto de vista, sí, Pinks es como digo, está basado en Sukuna Vicona. Probablemente va a haber como un paralelismo ahí en el sintoísmo, en las leyendas de Japón. Y entonces la figura de Joy Boy vendría a ser Okuninushi. O sea, vendría a tomar ese papel, en cuyo caso serían amigos. Serían amigos que fueron viajando por el mundo. Ahora, en esa leyenda del sintoísmo, Kuninushi y Sukuna Vicona son como que andan ellos dos juntos y de repente Sukuna Vicona desaparece y se va a unas tierras lejanas, ¿no? Mágicas, que, bueno, en caso de One Piece sería como Laugh-Tale. Si ustedes leen la leyenda de Sukuna Vicona y Okuninushi, de repente Sukuna Vicona se va, deja solo Kuninushi y como prácticamente es como se fue a Laugh-Tale. Entonces, eh, en ese sentido, si pensamos en esa leyenda, diría yo que Binks pues, no es Joy Boy. Pero no hay todavía evidencia suficiente para decir que Oda se inspiró en esa leyenda como para descartar que Joy Boy fuera Binks. Entonces, no voy a decir que no es posible, ¿no? Ahora, en mi mente yo lo estoy visualizando como que Binks y Joy Boy eran amigos, eh, pero ya veremos.
Ahora, en este capítulo se habló de grandes paralelismos entre Davy Jones y Joy Boy. Ya de por sí estaba lo de la promesa, pero ahora hay una voluntad de Davy. Eso es muy importante. Tengo que como ponerme ahí a analizar porque hay un sueño de Davy. De hecho, Imu dice, este es el fin del sueño de Davy. Eh, que a ver, ya habíamos platicado eso alguna vez, que así como estaba el sueño de Luffy y el sueño de Roger, que había una contraparte, ¿no? Que era el de Barba Negra. O sea, que Barba Negra debía tener un sueño que quería lograr después de ser rey del mundo. O sea, que haciendo el paralelismo con Luffy, Barba Negra dice, bueno, voy a lograr este punto, que es el sueño, el ser rey del mundo. Y luego viene, o sea, ser rey del mundo para lograr X. Como Luffy, que es quiero ser rey de los piratas para lograr X. Entonces aquí creo que queda muy claro también. O sea que, en efecto, Barba Negra y Rox tenían un sueño. Y es muy interesante porque he platicado y les comentaba, hice un video sobre el sueño de Luffy hace un tiempo, donde, ya qué tal si el tema del sueño no es tan metafórico, sino que es un tanto literal. O sea que soñaron algo. O sea, porque cuando tú mi sueño es esto, cuando hablamos de tengo un sueño, por lo general nos estamos refiriendo a una meta que tiene un grado de complejidad muy alto o que podemos considerar imposible incluso. Entonces, ese es un sueño, ¿no? Un, algo que nos gustaría que sucediera, que nos gustaría lograr, pero que es muy difícil si no es que imposible. Eh, Esa es la connotación que suele darse, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sueño de Luffy, del sueño de Roger y ahora del sueño de Davy, nosotros podríamos decir, bueno, estamos hablando de eso, una meta muy difícil, si no es que imposible, tu meta de vida, y eso a eso se refieren. Pero puede ser un sueño literal, o sea, el sueño de Davy, el sueño de Luffy, puede ser un sueño, o sea, que estaban dormidos y hubo imágenes en su mente y una idea y luego despertaron y dijeron, qué padre, o sea, quiero que este sueño se haga realidad. Eh, pero como tal, o sea, un sueño. A veces uno está dormido y sueñas algunas cosas y luego despiertas y dices, ah, qué padre, ojalá eso eh, sucediera, ¿no? Ahora, me estoy preguntando si en el segundo libro del texto Harley, cuando se habla de la gente de la luna soñó y la gente de la media luna soñó, si estamos hablando de Davy Jones y Joy Boy, o sea, si estamos hablando de esos dos sueños. Porque la gente de la luna es tal cual la gente de la luna, o sea, del satélite. Eh, y la gente de la media luna, pues podemos decir que es el Candelabro, pero a lo mejor esa dualidad. A lo mejor ahorita alguien comentaba si la familia Davy no tendrá ascendencia lunaria, y podría ser, o sea, tal vez sí. De hecho, si Davy Jones era rey del mundo eh, y la tierra de los dioses estaba en Marillo, era la tierra de los lunares, pues a lo mejor sí Davy Jones era un lunaria. Lo cual pues nos podría llevar a que tal vez Joy Boy también era un bucanir, ¿no? O es algo pues, que ya hemos platicado. Si Joy Boy podría ser un bucanir o incluso un tres ojos, ¿no? O algo así. Hana Hana no me dice, ya sabemos que el Domi Reversi fue el que derrotó a los Lunarians. Buena observación, podría ser, definitivamente. El Domi Reversi pudo haber sido lo que derrotó a la raza lunaria. O sea, que se derrotaran entre ellos, sí, sí. Compro la idea. Eh, The Dinoc dice, en ese caso, ¿cuál será la razón por la que personas en distintas eras siguen teniendo el mismo sueño literalmente? Pues eso. O sea, sucede. En el caso de los sueños, cuando tú hablas de sueños en la ficción,
siempre es muy místico, siempre se le quiere dar un significado a los sueños. Por ejemplo, están estos conceptos de que hay mucha gente que sueña con la misma persona. O sea, siempre se busca en la ficción y en la realidad hay mucha gente que trata de hacerlo así. De darle un significado a los sueños, de darles un estatus como de un saber que llega a ti de forma críptica. Porque los sueños siempre son raros. Entonces, muchas veces la gente quiere pensar que, que los sueños ocultan información o muestra información a la persona que viene de un origen distinto del propio subconsciente, o sea, que viene de otra dimensión, que viene de otras realidades, que viene como una especie de ahí de evidencia. Eh, entonces, esto, los sueños siempre le han fascinado a la gente porque bueno, soñamos cosas muy locas. A veces soñamos cosas bien extrañas que le queremos dar significado. A veces es muy obvio qué significado tienen los sueños. O sea, por ejemplo, cuando tienes una experiencia muy impactante, sueñas algo relacionado a eso. Pero entonces, por ejemplo, en mi teoría de Nicaland, yo menciono que la Laughdale es una isla de sueños, que mucha gente en el mundo y a lo largo del tiempo a veces sueñan con ese lugar. No saben que sueñan con él, porque solo sueñan algo, no solo sueñan que están en un lugar divertido o algo, pero, pero la realidad es que todos están soñando con Laughdale, ¿no? Con lo que ahora conocemos como Laughdale. Que es el concepto del país de nunca jamás en Peter Pan, ¿no? Los niños sueñan, hay niños que sueñan con Peter Pan, que sueñan con nunca jamás, y en realidad sí existe, o sea, ese sueño es una intuición de algo que existe. Entonces, si en One Piece, ¿por qué a lo largo de las eras hay personas que sueñan con lo mismo? Podríamos decir que porque sí, porque es un lugar mágico que de alguna manera resuena en la mente de la gente. Si lo quieres ver como en términos de One Piece, podríamos decir que es un sitio cuya voz es tan potente que alcanza, llega a personas que la pueden escuchar. Imagínate tú que Laughdale, por ejemplo, emite una voz, porque sabemos que en One Piece los poneglyphs emiten una voz, los objetos, con Zoro, ¿no? El aliento de las cosas, todo puede emitir un aliento, una voz, los objetos inanimados incluso. Entonces podríamos decir, bueno, esta isla mágica, si es una isla muy mágica, tal vez emite una voz muy débil que llega a todas partes, como la radiación de fondo de microondas, una cosa así, ¿no? Y, pero como es una voz muy débil y en un canal que es la voz de todas las cosas, pues la gente por lo general no la escucha, no la presta atención, pero ciertas personas que son propensas, por ejemplo, las que son capaces de escuchar la voz de todas las cosas, eh, aunque no la están escuchando así muy fuerte, les digo, sería algo muy tenue, al momento de dormir podría llegar esa señal. Entonces, eh, en el caso de Laughdale, si pensamos que lo que yo digo es verdad y que Laughdale tiene propiedad del país de nunca jamás y siempre está constantemente emitiendo una voz, pues eso podría afectar a los sueños de gente como Roger, como Luffy. Y yo creo que incluso como Davy Jones tal vez. O sea, quizá el sueño de Davy Jones, el sueño de la voluntad de Davy, la voluntad de la D, no sean la misma, pero tal vez tienen que ver con lo mismo. Tal vez tienen que ver con encontrar ese lugar, tal vez tienen que ver eh, con esa misma comunicación, aunque en sí, tal vez, por ejemplo, en mi teoría digo, Joy Boy quería hacer un parque de diversiones en Laptail, y esa es mi teoría de Nicaland. Tal vez Davy Jones quiere otra cosa en esa isla, tal vez quiere esa isla para que sea para fundar ahí su país definitivo, porque sea una isla que es digna de un rey, como lo que en él dice del Fairy Bard. El Fairy Bard es esta tierra eterna, próspera, digna de un dios.
A lo mejor la voluntad de Davy es como la de Enel, ¿no? Como la de David y Enel. Eso no lo guarden como teoría. Dije una burrada. Como David y Enel. Pero sí, yo creo que el Fairy Bard viene de la misma línea del Aftel. O sea, creo que Fairy Bard es pues el sueño de la gente de la luna. Pero siento yo que todo converge en ese mismo lugar. Ahora que Vegapunk dijera que el destino del mundo estará en quien encuentre el One Piece, en cierta manera hablando del Aftel, quiere decir que los sueños de todos van a donde mismo, aunque sean diferentes, pero van a donde mismo. Probablemente Davy Jones quería llegar al Aftel, Joy Boy quería llegar al Aftel, y tal vez precisamente Imu no, porque se acuerdan, si nos vamos como a la temática de la gente patética en One Piece, ¿qué es lo que es la gente patética en One Piece? La gente que no sigue sus sueños, la gente que no va a lo grande, la gente que se limita, que teme, que no arriesga la vida por lo que quiere. Y si se fijan, One Piece no, One Piece te dice, no hay sueños mediocres, no hay sueños poca cosa. En la medida en la que tú sueñes con algo, en lo que sea lo que a ti te gusta, lo que tú anhelas, no hay sueños tontos. O sea, porque Luffy quiere ser el rey de los piratas, pero pues Kobe quería ser un marín, Kaya quería ser médico. Los niños, por ejemplo, los de los piratas Usopp, eh, tenían metas que no eran gobernar al mundo, ser el más poderoso. Los sueños de ellos eran diferentes. El sueño de Seth es tener un restaurante en el mar, ¿no? Donde la gente pueda ir y comer. O sea, hay mucha variedad de sueños. Shirohige quería una familia, por ejemplo, Mugi. Y ninguno es, o sea, dices tú, el de Luffy es ser rey de los piratas y el de Zeph es tener un restaurante marino. Y no es que el de Zeph sea un sueño pedorro, ¿no? No es que, Luffy está apuntando a lo grande, él es mejor, no. Simplemente se trata de cumplir tus sueños, ¿no? No importa realmente comparar quién tiene el mejor sueño. Pero en el momento en el que tú abandonas tus sueños o en el momento en el que si tienes esa hambre de ser rey de los piratas como Luffy, pero la suprimes, dices, no, mejor no. Eso es lo que te hace mediocre. No el sueño que tengas, sino ignorar el llamado al sueño. Fantas, muchas gracias por tus bits. ¿Será que Eri se puso modo Kurosumi y es quien le llenó la cabeza a Teach con ideas de venganza? ¿O será que solo le contó Lore? Luego ella murió cuando él aún era joven también, provocando que esa infancia traumática parecida a la de Robin, por ejemplo, lo llevara a planear una venganza metódica durante décadas. Yo creo que le va a ir mal a Eris eventualmente, porque Teach era huérfano. Entonces, quizá la van a terminar casando o algo. Y no sé, porque es que parece que Imu cree que se murió. Ya veremos. Pero volviendo al tema de los sueños, creo que en One Piece te enseña Oda, no hay sueño mediocre, en la medida en la que sea tu sueño. Pero si no es tu sueño, si es una meta que te pusiste porque el sueño sonaba muy difícil, ahí es donde eres mediocre. Por ejemplo, Crocodile, ¿no? Quiere hacer su utopía. Crocodile tiene esta meta de Baroque Works y luego ahora con Cross Guild de hacer un país que tenga mucha fuerza militar, que el gobierno no se meta con él. O sea, Crocodile quiere hacer como un guano, en pocas palabras. Y tener su propia jerarquía y todo, su propio gobierno. Y luego cuando Baggy ve que él y Mihawk están discutiendo, no, pues necesitamos poder y necesitamos dinero. Y Baggy dice, o sea, lo que quieren es el One Piece. Lo que quieren ustedes es el One Piece, el rey de los piratas, nada más que le están sacando la vuelta por miedosos. O sea, por eso Baggy los pone en su lugar. Baggy mismo ha sido mediocre. Baggy quería seguir los pasos de Roger, quería encontrar ser el rey de los piratas, pero él decía, no, pues yo no soy la gran cosa, Shanks es el que va a poder. Entonces cuando Shanks decide que no lo va a hacer, va y se decepciona. O sea, porque si tú que eres un talento, que eres un prodigio, tú eres el que puede, y yo que soy un
piratilla, cualquiera. Yo no puedo. Y ahí es cuando en esa escena es muy importante porque es donde Baggy eh, dice, pues por azar del destino estoy en las mismas circunstancias que Shanks. O sea, estoy a su mismo nivel, somos Yonkos los dos. Pues vamos por el One Piece, ¿no? O sea, ¿por qué estarse disminuyendo? Entonces, volviendo al tema de Imu, creo que los sueños convergen en Laugh Tale. El sueño de Davy Jones, el sueño de Joy Boy. Pero Imu no, porque creo que Imu está, o sea, no le tiraba a eso. Creo que Imu realmente era una persona, como les digo, como estilo Orochi, que, que porque supo aprovechar las circunstancias, llegó a donde está, llegó al tener el poder que tiene. Y eso lo eleva a un estatus, eso le hace, dice, pues ahora yo soy el poderoso, yo soy la gran cosa. Pero en el momento en el que llegan las amenazas reales, en el momento que le recuerdan a Davy Jones, en el momento en el que cree que Joy Boy está vivo otra vez, se muere del miedo porque sabe que no es pieza para ellos, sabe que él ganó y que en el presente, dice, bueno, los D son cascarones vacíos, estaba muy seguro de sí mismo. Bueno, mis enemigos de ese momento, los que me daban miedo, ya no están y no van a volver. Aún así hace lo posible para que no vuelvan, o sea, como si se encuentran a un D, pues se lo truenan, o evitar que se lean los poneglyphs, o sea, como quiera toma medidas para que no vuelva a suceder, pero él está muy confiado de que, a mí me vale, no traen el nivel, ¿no? Pero en el momento en el que, porque ni siquiera Davy Jones tenía, digo, perdón, ni siquiera Rox tenía el nivel de Davy Jones, o sea, Imu no le tenía como tal miedo a Rox. Bueno, este ya me lo troné. Lo que lo hizo enojar fue lo que le dijo Rox. Le dio en su punto sensible. Dijo, le tienes miedo a Davy Jones, o le tienes miedo a Joy Boy. Y ahí es donde Imu se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque les tiene miedo. Si no les tuviera miedo, diría, o sea, esos personajes ya no están. Esos tipos eh, no significan nada para mí. Los vencí una vez, los podría vencer 10,000 veces, ¿no? Si Imu hubiera derrotado a Davy Jones y a Joy Boy, si hubiera coronado legítimamente, diría, los vencí una vez, los puedo vencer otra vez. Eh, entonces, creo que por esa razón Imu no va tras Laugh Tale. Imu no sueña, porque Imu no tiene esa gran fortaleza que Oda nos ha dicho en One Piece, que esa es la fortaleza, es el sueño, que tu vida tenga una dirección y que tú vayas tras esa dirección y arriesgues tu vida. Cuando Luffy ve que alguien tiene la determinación de ir por sus sueños y arriesgar su vida para lograrlos, es cuando Luffy ayuda. Cuando Luffy los ayuda, cuando ve eh, ese tipo de personas. Por eso cuando le piden ayuda para vencer a Kaido, dice Luffy, que me pida ayuda a Momonosuke, ¿no? Se supone que él es el líder. Él tiene que sacar la casta, él tiene que estar dispuesto a ser el que negocie, el que diga, el que le eche ganas, porque si nada más está ahí detrás llorando porque soy un pobre niñito, entonces no lo ayudo. Y así siempre ha sido Luffy. Cuando veía a Kobe así todo cobarde diciendo, no, es imposible, le dio un golpe. ¿Por qué? Dice Luffy, no, pues nada más creo que te lo merecías. Y es por eso, con cobardías, a llorar a la llorería, dice Luffy, ¿no? Eh, y es cuando los ve que le echan ganas, cuando los ve que toman valor y que, por ejemplo, Kobe que le grita a Lida y estaba dispuesto a morir, pero dije lo que tenía que decir. Ahí entra Kobe, que dice, o sea, esta persona tiene esta fortaleza y entonces ayuda, pero es lo mismo que decía Ivankov, ¿no? Esa gente que espera los milagros, pero no hace nada. Los milagros no existen, los milagros no vienen por su cuenta. Eh, es una filosofía de Ivankov muy buena. Dice, me dicen hacedor de milagros, yo lo único que hago es incitar a la gente a que creen sus propios milagros. Y es lo mismo que hace el ejército revolucionario, ¿no? Si te quedas sentadito esperando a que te pase algo, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, me parece
estamos viendo eso con Imu. O sea, precisamente Imu tiene un plan, pero Joy Boy y Davy Jones tenían un sueño. Un sueño que luego manifestaban en la forma de un plan, tal vez no tan estructurado. Depende ahí de cada quien, ¿no? O sea, Rox y era muy metódico, muy esto es lo que se tiene que hacer. Tenía un curso de acción. Joy Boy no lo sé, no lo conocemos todavía. Por ejemplo, Luffy es muy al aire, ¿no? Quiero llegar a la Aftel y ya. Eh, pero lo importante es que la meta final, el sueño, ellos dan su vida por eso. Barba Negra también. Barba Negra tiene su modo rastrero de hacer las cosas, oportunista. Pero va con todo, va de frente. Cuando por ejemplo, enfrenta a Lo, se avienta, ¿no? Y le dice Van Augur, es que no es muy sabio aventarte de golpe. Pero Barba Negra es lo que hace, darlo todo hacia su sueño. Entonces, esa es la fortaleza que tienen estos personajes que a mi parecer no tiene Imu. Imu no tiene un sueño para el futuro del mundo, es simplemente un plan que probablemente sea como la utopía de Crocodile. ¿Qué es la utopía de Crocodile? O que era el Arlong Park, por ejemplo. Era una pequeña burbuja en la cual ellos podían estar seguros. Y lo piensan. Eso es lo que Crocodile quiere hacer, encapsularse en una isla y que nadie lo moleste. Porque sabe que el mundo más grande es muy horrible. O sea, creo que todos nos podemos identificar con eso. Eh, entonces, la meta de Crocodile es, voy a crear este país donde me dejen en paz, donde yo pueda hacer y deshacer. Porque no se metan conmigo, ¿no? Y de alguna manera Imu, creo yo que su plan para el mundo es lo mismo, es hacer un mundo perfecto para mí y donde yo nadie me moleste ni nada, pero con un miedo al exterior, con un miedo a lo que pueda desestabilizar su mundo. Y creo que bien narrado, Imu puede ser un personaje cuya mediocridad nos puede hacer a muchos identificarnos. Y eso es lo que yo espero que Imu sea un personaje, o sea, no como Orochi, porque Orochi es un villano rastrero y tú lo puedes odiar como villano, pero creo que por la personalidad que tiene Orochi, por cómo era en general los Kurosumi, igual Kanjuro, es muy difícil como sentir lo que ellos sentían. O sea, puedo entender, por ejemplo, el odio de Orochi o el odio de Kanjuro por cómo se trató al clan Kurosumi. O sea, todo el clan por culpa del daimyo, ¿no? Puedo entender eh, la persecución y cómo para ellos los Kozuki eran los villanos, ¿no? Eran los malos. Porque, por ejemplo, Kanjuro, pues él estaba ahí con su familia y llegaron, los masacraron, ¿no? Pero por su personalidad y por cómo fue su narrativa, no es posible identificarse con Orochi. O sea, es posible odiarlo como villano, es posible considerarlo eh, un buen villano en el sentido del antagonismo, de la aversión que genera, porque al final del día eso hace a un buen villano. O sea, ¿qué tanto quieres? Charlos, por ejemplo, es un buen villano. En el sentido o sea, ¿cómo los lectores podemos sentir un odio hacia alguien que no existe, básicamente? O sea, que vino de la mente de Oda. Charlos Orochi existen en la mente de Oda y ahora en la mente de nosotros, pero no es una persona real. Entonces, pero nosotros podemos sentir su personalidad, sus valores horrendos y ver sus acciones y odiarlo. Y eso es un buen villano, al final del día. Es parte de lo que hace un buen villano. Pero no podemos estar del lado de Orochi. Podemos entenderlo, pero mm, no conectar con él necesariamente, ¿no? Eh, y yo espero, bueno, por ejemplo, en este caso con Imu, si nos da una narrativa donde nos explique por qué Imu tenía este miedo y quería hacer esto y que
por decirlo así, su cobardía fue el motor que lo llevó a crear el mundo actual. Nosotros podríamos, en cierta manera, si Oda quiere tomar ese rumbo con el personaje, incluso que te puedas identificar con él. Que yo creo que todos hemos querido eh, en algún momento de nuestra vida, ante ciertas dificultades y todo, ante el mundo, vivir en una burbuja donde nosotros tengamos todo bajo control, mm, donde hemos pensado, si yo fuera como Imu, este ya estarían, pero ahí saludando a Pedro y a Ace, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos querido en algún momento tener el control de las cosas, poder ejercerlo, incluso a la mala, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, creo que Imu podría estar muy bien diseñado para que nosotros dijéramos, bueno, es Imu, no la tenía de ganar con Joy Boy, o sea, estaba en otra liga. Tenía miedo, pero se entiende, ¿no? O sea, se entiende como un pequeño humano en medio de Lunarians, en medio de Poseidón, en medio de gente con un nivel demonios, pudiera tener miedo, ¿no? Entonces, que tal vez, no sé qué dirección va a tomar Oda con Imu, pero si toma una dirección muy Orochi, no me encantaría, porque una, ya tuvimos un Orochi, y dos, Mm, a pesar de que siempre he visto a Imu como un escalón para Barba Negra, em, creo yo que este personaje es más que eso. O sea, no puede ser simplemente como mm, el personaje que aplastas para ensalzar al villano, que es al villano real. Como, no sé, como le hacen con Vegeta siempre, ¿no? De que a Vegeta lo derrota el villano para que veas a lo que se enfrenta Goku, ¿no? O sea, como esta forma de decir, bueno, el villano vence al poderoso de antes para que veas que es muy fuerte. Creo que Imu es más que eso. Creo que es un personaje em, que sí merece un gran desarrollo, que sí merece ser un personaje que nosotros podamos empatizar de cierta manera con él. Y creo que a One Piece le serviría mucho. ¿Por qué? Por toda esta narrativa de que cada quien tiene que tomar su propia decisión, de que cada quien viaje por el mundo, lo que le dice Rayleigh a Robin, ve por el mundo, ve las cosas y toma tu propia conclusión. Creo yo que haría muy potente a One Piece que nosotros podamos ver la ambición de Davy Jones, de Joy Boy y de Imu y tener una plática en el futuro de aquí en 7, 8 años, no sé, donde nos cuestionemos ¿de qué lado estarías tú? ¿A quién, a qué plan le apostarías? ¿A qué sueño le apostarías? Si estuvieras en esa situación y estuvieran los 20 reinos liderados por Imu y Joy Boy y Davy Jones y cada quien tuviera una visión de hacia dónde va el mundo, ¿cuál creerías tú que es la que tiene mayores oportunidades? ¿Cuál es la que resonaría contigo desde un punto de vista de una persona, no de Haki del Rey Conquistador, el protagonista, no, 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 de una persona random, ¿no? ¿Qué, a quién, de qué lado estarías? ¿No? Es un poco como por ejemplo, la discusión que dejó Death Note, donde la pregunta es, bueno, ¿de qué lado estás? ¿A quién le das la razón? ¿O le das la razón a este en un porcentaje y un tanto a este otro? ¿O estás del lado de él, estás del lado de Light? Mm, es una plática que siempre que surge despierta pues una conversación muy interesante porque depende mucho de cada quien. Entonces, si Imu fuera un Orochi,
pues dirías, no, pues sí, o sea, lo minimizas, le dices, bueno, este no. Eh, porque lo vas a odiar, pero no va a resonar contigo. Entonces, eh, a pesar de que considero que no todos los villanos tienen que ser sentimentales, no todos los villanos tú tienes que empatizar con ellos. eh, o sea, puede haber un villano que sea villanazo, que nada más no te diga mucho de su, ay, yo de niño era, ni nada, ¿no? O sea, que nada más venga, sea el antagonista, sea cool, sea malvado, lo odies y tenga sus métodos crueles y el protagonista lo derrote y puedes hacer un gran villano así, no tienes que ser todos así de que suene la cancioncita de Naruto, el tiriri. O sea, no, pero Imu sí. Creo, no todos los villanos tienen que ser así, pero creo que Imu sí tiene que ser así. Eh, Tu top de villanos de One Piece, villanos antagonistas de One Piece, eh, Zephyr, aunque no sea canon, Crocodile, este, son mi así top. Y Rob Lucci, este, que no sé si cuenta como villanos definitivos, porque por ejemplo, para mí Kuma fue un gran antagonista de Thriller Bark y de Shabondi. Pero bueno, sabemos que los estaba salvando. Eso precisamente le da mucho matiz, ¿no? Que en ese momento parecía esto, pero luego los estaba salvando. Pues si lo quieres considerar, bueno, Kuma. Pero es difícil considerar a Kuma por su papel antagonista muy puntual y es más como el héroe de One Piece, ¿no? Este, porque ese, su mismo papel en Shabon dices, o sea, pues, los separó a todos, o sea, o sea, les quitó la amenaza a Sentomaru y Kizaru estaban ahí súper imponentes. Este, definitivamente creo que Teach eh, es un excelente antagonista eh, de la obra y antes he dicho. No quiero contar a Kuma como tal, pero Zephyr, Crocodile, Rob Lucci, este, Teach y en otro diría yo, así como que lo consideré así que me... Arlong, Pete Mora, gracias. Arlong, ahora que lo dices infravalorado. Arlong no creo que sea infravalorado, ¿no? O sea, creo que Arlong Park es el plato fuerte de la saga Elise Blue, ¿no? Y sí es. No, y fíjate, ahorita que lo dices, no solamente es un gran villano en su arco, porque es cool, por su maldad, porque lo odias, o sea, realmente ese golpe que le mete Luffy cuando llega y le dice, tú eres Arlong y dale. Y lo que representa cuando Luffy lo derrota y le grita a Nami que ella es una cama y todo. Pero luego cuando ves su pasado, entiendes mucho de Arlong. Y me encanta porque no por eso deja de ser un villano odiable, no por eso dices, ay, pobrecito Arlong. Pero le da un matiz muy interesante. Sí, Arlong. Eh, Considero que sí es uno de los mejores. Porque cumple como todos los. O sea, tiene un pasado interesante, tiene una imponencia, representó una gran amenaza. Porque creo que Arlong es el primer. Es el primer enemigo de Luffy que realmente se veía difícil. O sea, Luffy por lo general payaseaba mucho. Y lo hizo también con Arlong un poco. Por lo de metió los pies en el concreto y eso. Pero con Kuro, con Don Krieg, con Baggy, le hacía mucho al tonto. O sea, como no se tomaba tanto las cosas en serio, porque así es Luffy, ¿no? Hasta el Zoro lo regaña en Ponjazar y le dice, ya tómate las cosas en serio, estamos en el nuevo mundo, ¿no? Pero con Arlong, creo que Luffy sí la sufrió más. Entonces sí, Arlong me parece un excelente villano, sí estaría en mi top, definitivamente. Eh, es muy bueno en su propio arco, no necesitaba más. Pero luego le da Oda un trasfondo en retrospectiva, lo vuelve mejor personaje, sí.
Canton dice, y si Joy Boy y Davy Jones eran rivales, ganó Davy convirtiéndose en rey y su seguidor Imu lo traicionó y se quedó con todo. Mm, Es que esa es la cosa, fíjate, Canton. Creo que hay una diferencia temática entre el rey de los piratas y el rey del mundo. Entonces, no veo a... si les parece bien, no veo a Davy Jones y a Joy Boy queriendo ser rey de lo mismo. O sea, por ejemplo, si... Imagínate que el trono vacío era el trono de Davy Jones. No veo a Imu, digo, perdón, no veo a Joy Boy y a Davy Jones peleando por quién se sienta ahí y que Davy Jones ganara. O sea, yo creo que Joy Boy quería ser rey de otra cosa. Cuando Emmet dice que siente que no pudo hacer que Joy Boy fuera rey, no creo que se refiera a Joy Boy no y Davy sí. Me explico, o sea, está esa temática de ser rey, pero no creo que la connotación de Joy Boy sea mm, el regente. O sea, porque se acuerdan que platicábamos cuando alguien tiene el título del rey de algo, no necesariamente es el que gobierna un reino, no necesariamente es el rey político de una monarquía. A veces el rey de algo es como el mejor en lo que hace, el que está por encima de los demás, el que es el que su estándar es el mayor, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, la cadena de Burger King. Burger King, o sea, la idea de eso es que es el rey de las hamburguesas. ¿El rey de las hamburguesas quiere decir que es una persona que gobierna a las hamburguesas? No. ¿Es una persona que gobierna a todos los establecimientos de hamburguesas? No, tampoco. Quiere decir, o lo que están alardeando los de Burger King, o sea, con su nombre, es que son los mejores productores de hamburguesas. Y bueno, es un ejemplo que, bueno, ni de chiste Burger King tiene ese estatus ni siquiera entre las hamburguesas de comida rápida. Pero es la idea. Entonces yo creo que el rey de Joy Boy es un rey, o en ese sentido, el más grande algo que debe haber algún estándar muy puntual de qué clase de rey quería ser Joy Boy. O por ejemplo, el rey de los piratas. ¿Quién se convertiría en el rey de los piratas en el presente? El que logre la hazaña que hizo Roger. Y es más, pensando en el mismo Roger. Roger llegó a Laughtale y se le conoció como el rey de los piratas. Pero ahora que nosotros sabemos sobre Roger, que nosotros sabemos sobre su pequeña era como el rey de los piratas, él no era diferente. O sea, el Roger de antes de llegar a Laughtale y el Roger de después de llegar a Laughtale no tenía más seguidores, no tenía una flota, no tenía un país, solo tenía el título. Solo logró una hazaña y esa hazaña le dio un título, el rey de los piratas, el pirata. ¿Pero qué significaba para Roger? O sea, ¿qué significaba el título de el rey de los piratas? El pirata más grande que ha existido, el que logró lo que nadie había podido. No le dio ningún gobierno, no le dio nada. Entonces, eh, creo que esa es la idea con Joy Boy. Creo que la idea con Joy Boy es que es un título que tenía un valor, un significado para sus nakamas, para ellos que andan buscando algo. Pero no creo que nadie lo quisiera poner a la cabeza de un gobierno monárquico. O sea, creo que esa no es la idea de Joy Boy. Ser el líder político de nadie. Entonces, cuando Emmet dice que lamenta que Joy Boy no haya podido ser rey, por eso les digo que no creo que sea. Joy Boy no pudo porque Davy Jones sí. Porque para mí Davy Jones sí quería ser rey en ese sentido. De hecho, lo vemos, ¿no? Con Teach o con Rox. Consiguieron la isla pirata y ellos eran los líderes de la isla. Ellos eran los que controlaban. Era su territorio. Los Yonko tienen sus territorios y tienen su capital, por decirlo así. O sea, Big Mom
funcionalmente era la reina de Totoland. Y Whole Cake era la capital de Totoland. O sea, sí, no lo decían así, pero eso era, ¿no? Big Mom era la reina de Totoland. Kaido era el, el emperador de Wano. O sea, Orochi era el shogun y él era el emperador. O sea, este, esa es una dinámica que cumplen estos personajes. Morganians, podemos decirles, como si queremos ir como con la nomenclatura que Oda usaba en el Romance Dawn, ¿no? Estos son Morganias. Eh, y Shanks, por ejemplo, no tiene ninguna capital, no tiene, bueno, hasta donde sabemos. Protege territorios como Barba Blanca, pero no por el afán de tener un imperio, sino de resguardar gente, resguardar a personas vulnerables bajo su bandera. Entonces, esto es más como un peace ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Siento yo que el reinado de Davy Jones, el sueño de Davy Jones y el de Joy Boy no son la misma cosa, pero a la vez sí son la misma cosa. O sea, en el sentido de tal vez Joy Boy quisiera algo y Davy Jones quisiera otra cosa. Pero si los dos querían Laugh Tale, por ejemplo, si los dos tenían un plan para Laugh Tale, no importa que Davy Jones quisiera ser un emperador del mundo y que Joy Boy quisiera hacer un parque de diversiones. De todas maneras, iban a enfrentarse por Laugh Tale. Entonces creo que eso va a ser verdad también ahora en One Piece. Precisamente Barba Negra quiere ser el rey del mundo, pero quiere encontrar el One Piece también. Como parte de su plan de ser rey del mundo y después viene su sueño y Luffy quiere ser rey de los piratas y los dos quieren el One Piece. Entonces, aunque tengan aunque tengan metas diferentes, se traslapan en el sentido de que necesitan obtener algo que los dos quieren. Entonces, no es que Luffy quiera sentarse en el trono vacío, por ejemplo, o que eso sea el One Piece, o que eso es lo que Joy Boy quería, o lo que sus nakamas querían. Pero sí, los dos quieren el One Piece. Entonces, al final del día, aunque sus sueños sean diferentes, están relacionados uno con el otro. Y creo que esa vez, por eso les digo que creo que Laugh Tale es isla de los sueños. Creo que la gente que sueña a lo grande, sueña con Laugh Tale y termina Laugh Tale conectado con su propio sueño. Y las personas que no van tras Laugh Tale son las personas mediocres. Alex dice, durante su mensaje, Vegapunk dice que la guerra del siglo vacío terminó después de la derrota de Joy Boy. Entonces eso significa que David D. Jones fue derrotado antes que Joy Boy. Creo que debió haber sido como un poco como God Valley. O sea, un evento complejo, una guerra compleja, en donde el mismo día sucedieron muchas cosas, si quieres verlo así. O en el mismo periodo corto de tiempo sucedieron muchas cosas. Entonces, eh, probablemente, o sea, Davy Jones, Joy Boy, Imu, todo eso se decidió así un día destinado, que es el último momento del siglo vacío. Eh, entonces, algo así va a pasar, o sea, donde no vas a tener como un espacio entre varios meses, digamos, entre la derrota de uno y de otro. Creo que más o menos van a ser del mismo momento. Pero bueno, ya veremos. Como el siglo vacío, pues un siglo, podríamos decir que si algo sucedió a los pocos meses o pocos días, pues podemos considerar que fue, o sea, que tal vez la muerte de Joy Boy fue lo último que pasó en el siglo vacío. Y sí, Davy perdió antes. De hecho, yo creería que sí. Porque si pensamos que Imu le robó el poder a Davy Jones y con eso pudo acabar con Joy Boy. Entonces, pues sí, primero vendría la derrota de Davy Jones, técnicamente. Mr. VS5 anda un poco decepcionado con Rox, al final no pudo aguantar el Domi Reversi. Sí, no pudo, y eso me sorprendió un montón porque yo sí daba como por hecho, bueno, no por hecho, porque nunca doy por hecho, pero eh, que sí iba a poder resistirse, que sí iba como a voltearse. Hasta mi predicción era de que el capítulo se iba a llamar algo como demonio versus demonio y Rock se iba a voltear y atacar a Imu. Pero le aguantó unos segundos, sí, pues le aguantó mínimo para meterle miedo, ¿no? Eh, para, para hacer ahí el diálogo, lo que habló con Imu.
Muy interesante el diálogo. Pero sí, no aguantó y eh, al final del día, creo yo que, o sea, duele ay, vamos a ver el capítulo que sigue, porque el asunto con Davy Jones es que sabemos que va a morir, pero nos cae muy bien, y se nos hace genial, pero de alguna manera el objetivo o narrativamente el propósito de Rox es construir a Barba Negra. O sea, qué es lo que no pudo hacer Rox y qué le falta a Barba Negra y también qué le falta a Luffy, ¿no? Entonces estamos viendo que de plano, si Rox no pudo contra el poder de Imu, Rox, que yo considero que es difícil con la escala de poder, pero yo creo que en el presente no hay nadie que esté al nivel de Rox. O sea, creo que realmente no hay ningún personaje de la era actual de One Piece vivo que, llegue al nivel que Rox tenía en God Valley. Entonces, ¿qué va a hacer Luffy? ¿Qué va a hacer Teach? Para, para no sucumbir ante Imu si Imu ha probado que está por encima incluso de Rox. Lo convirtió en demonio y no pudo hacer nada al respecto. Por parte de Luffy, pues creo que definitivamente la fruta de Nika va a tener que ver ahí. Creo que el camino de Luffy es el camino de Joy Boy. Desarrollar el haki de Joy Boy que ya vimos en Egghead. La fruta de Luffy de seguro es un antagonista natural de la fruta o del poder de Imu. Ya el simbolismo estaba en Skypiea, con Enel, de que Enel parecía invencible y nadie podía con él. Luego llegó Luffy y era inmune a la electricidad. Eso lo vamos a ver con Imu en algún momento, donde Imu quiera hacerle Domi Reverse a Luffy o lo intente y no pueda. No sé cómo va a ser la interacción entre Imu y Luffy porque cuando lleguemos a Elbaf otra vez, porque cuando Imu se vuelve Gear Fifth, se parece tanto a Joy Boy que Emmet, que era su Nakama, creyó que era Joy Boy. Entonces, si alguien cercano creía que era Joy Boy, con más razón, alguien que lo conocía, pero que tal vez no era su amigo directo, ¿no? Entonces, eh, si Imu ve a Luffy en Gear Fifth y cree que es Joy Boy, pensaría yo que no va a intentar hacerle Domi Reverse. Si es que Imu sabía en esa época que Joy Boy no le afectaban esas cosas. Entonces, pues ya veremos. Pero bueno, ese es el camino de Luffy. Pero ¿cuál es el camino de Teach? Y yo creo que el camino de Teach precisamente es la Yami Yami no Mi. O sea, no tanto sobreponerte al poder, o que el poder no te afecte, sino desactivar el poder. Porque si a Imu lo toca Teach con el Kurosu y no puede hacer Domi Reverse y no puede hablarle a sus demonios, sino, ya valió. Que todo lo que es Imu es su poder. Y bueno, obviamente Imu sí tiene un haki del conquistador potentísimo. Pero no es el haki del conquistador de Imu lo que hemos visto que es lo más impresionante. El poder demoníaco. El haki del conquistador de Imu sí es muy fuerte, sí puede desmayar mucha gente y todo. Pero realmente, el haki del conquistador que hemos visto que sí te dejó así es el de Joy Boy. El estándar para el haki del conquistador más poderoso, impresionante que hemos visto no es el de Imu, es el de Joy Boy. El haki del conquistador de Imu hace lo que. O sea, no es más impresionante que el que ha mostrado Luffy, que el que ha mostrado Kaido, que el que ha mostrado Barba Blanca o Roger. O sea, es un haki. Sí, o sea, estamos hablando de ligas mayores, pero entre las ligas mayores no es como que wow. El de Joy Boy es el que sí, es que te la bañaste, o sea, esta cosa, o sea, es Maya Vicealmirante, sí, o sea, pero lo loco de Imu es su poder demoníaco. Ignacio, muchas gracias por tu suscripción. Iré a ver al Zinc del pasado reaccionar.
Sí, es muy buen capítulo. Y próxima semana también. Yo creo que ya sigue descanso y no lo veo merecido por parte de Oda. Vamos a hacer el bingo si les parece. Hoy me tengo que retirar un poco temprano. Eh, vamos a, vamos a hacer el bingo esta semana. Tenemos Dawn, tenemos, seguimos en el flashback, uso de Haki, lore nuevo, lo de Rey del Mundo. Misterio resuelto, considero yo que aquí sí se resolvió que Davy Jones y Joy Boy son diferentes. Sombra, bueno, sigue Imu saliendo, entonces bueno, sigue contando Sombra. Em, y misterio nuevo, tenemos unos cuantos misterios nuevos. Kuma sin ser su flashback la sigue rompiendo. Kuma es un top 10 personajes de One Piece, hasta top 5. Ahora, ¿cuánto crees que le falte a God Valley? Poco, ¿eh? Poco, puede que tal vez unos 3 capítulos. No creo que Rox vaya a morir en el que sigue, pero, pero le veo pocos, ¿eh? Yo creo que va a haber o sea, que va a haber post God Valley. O sea, no en el sentido de lo que sigue después de God Valley, sino, o sea, secuelas, tal vez vamos a ver a Eris, Dragon. O sea, como que ya que acabe el combate, vamos a ver los efectos y eso todavía creo que pueden ser varios capítulos. Pero la guerra tal cual, tal vez unos 2, ¿eh? Tal vez la muerte de Rox venga en el capítulo, no en este, sino el que sigue. Sería que el 1166. Puede que sea ese. Y ya, ¿no? Creo que es, creo que es todo lo que tenemos. No vi ninguna cara chistosa en este capítulo. Fue bastante denso. Pero bueno, como quiera. Misterio resuelto, Don, Sombra y Lore Nuevo han estado ganando mucho. Este. En estos últimos capítulos. Y la portada no cuenta. La portada ya no cuenta porque ya es no es historia, es nada más portada. Y si eres revolucionaria que se fue con Iba-chan, aunque será muy vieja. Eh, me da mucha curiosidad saber qué hay con Eris. O sea, qué papel va a tener, qué va a hacer. ¿Viste a Shanks dormidito dentro del cofre? No. No lo vi. ¿En qué parte está? Ni vi a Shanks, ¿eh? No le presté la más mínima atención. ¿En qué escena se ve? Sí, estuvo la acción muy potente, no me di cuenta de que salía Shanks. Cuando se lo llevan los piratas de Roger. Ah, cuando están así como que, tenemos muchos tesoros y andan así como todos alegrecillos. A ver. Tiene un globillo así como de que está durmiendo. Un cofre que trae ahí uno cargando. Sí, ya. Sí, no me di cuenta. No me di cuenta que. Pero sí. Ahí está la referencia. Dragon de este capítulo me recordó a Luffy al final de Shabondi. Muy cierto, Syncro. Definitivamente. Misma pose y todo. No pudo hacer nada. Buena referencia, Syncro, con eso. Es muy padre cómo das estas conexiones entre personajes con cierta temática. Eh, te muestra cómo ciertos sentimientos, ciertas cosas no son únicas, sino que le pasan a más gente que ha vivido cosas y demás. Y denota la experiencia también, ¿no? O sea, creo que Oda le da una sabiduría a los personajes que ya han vivido cosas, que cuando tú en retrospectiva ves que le daban algún consejo a los más nuevos, como un Luffy o así,
puedes entender muy bien de dónde vino el consejo. Yo creo que muchas historias shonen, o bueno, en general muchas historias cometen el error de que una persona con mucha experiencia, de alguna manera llega a alguien que no ha vivido mucho, pero les da una enseñanza de vida, ¿no? Les dice, me devolvió el espíritu de vivir, me enseñó que... Pero se supone que estos ya deberían de saberse las cosas, ¿no? Ya deberían de tener una experiencia de haber vivido lo que esta gente más joven está viviendo. Y definitivamente es una narrativa lógica que si una persona fracasó en algo y llega alguien y dice, no, yo voy a tener éxito, le digo, no, o sea, como que se amargue. Pero en One Piece tenemos mucho, porque sí hay gente así como Moria, ¿no? Que dice, "Bueno", o Gin, de que no vayas al nuevo mundo. Pero, bueno, a la gran línea, no, no al nuevo mundo. Pero Oda muestra mucho que personajes como cuando Dragon le dedica unas palabras a Luffy, ¿no? Y le dice, a veces los tiempos te hacen cuestionar al mundo y etcétera. O sea, ves que Dragon no era un legendario desde el principio, era un Marine random que no pudo hacer nada, ¿no? Y eso lo fue formando y es bastante padre. O sea, que tengas tú a las leyendas del presente y veas de dónde vienen y cómo se fueron haciendo. Eh, Barba Blanca, Garp, el mismo Roger y también quisiera saber, o sea, como que, por ejemplo, en Barba Blanca, ¿qué impacto tuvo este incidente? Que lo de Rox, ¿cómo lo asimiló? Porque de alguna manera Barba Blanca no sabía mucho sobre el tema, le preguntó a Roger, o sea, sobre la D y bueno, Rox nunca le dijo que él era Davy Dicebek, pero sí sabía que era Rox Dicebek. Entonces, eh, la plática con Roger debió haber sido muy interesante eh, para Barba Blanca o para entender qué es lo que sucedió en God Valley. Que probablemente se quede simplemente como Rox perdió el control, que era esa cosa. Eh, Barba Blanca no tenía esas respuestas. Barba Blanca no tenía el trasfondo de la familia Davy o de Joy Boy o de las cosas que sabía Rox. Roger en ese entonces tampoco. Roger había llegado a Lodestar apenas el año pasado y recién estaba interesándose en los poneglyphs, pero todavía ni podía leerlos. O sea, estaba muy lejos de ser el Roger rey de los piratas. Entonces, ¿cómo afectó a todos? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué opinión tuvieron del mundo después del incidente? Eh, Algo digno de explorar, ¿no? Que creo que por esa razón siento yo que va a haber un post God Valley de alguna manera, va a haber un desarrollo de ver qué fue con este personaje, con este otro, cómo influenció a Kaido lo que vivió, la muerte de Rox, cómo influenció a Barba Blanca, a Roger, a Dragon, a Garp, a todos ellos. Eh, cómo se va a Garp a conservar el trabajo después de de haberse puesto a pelear del lado de los piratas, es algo que también quiero saber. Entonces, bueno, vamos hacia terrenos muy interesantes. Sí, creo que vamos a... Y la escena esta donde Barba Blanca le cubre con el codo se me hizo genial porque a todos los estaba aventando, aventó a Big Mom, aventó a Kaido y luego ya con Barba Blanca y le detiene el ataque, o sea, con Haki y con la Gura Gura no Mi, ¿no? Se me hizo Barba Blanca siempre siendo genial, ese nunca pierde el estilo. Eh, Abril Kairi dice, no entendí muy bien, Rock se comunicó con Roger como lo hizo Sunisha con Momo. Sí, sí, parece que la forma en la que Oda lo puso es como Sunisha con Momo o como el mismo Luffy con Momo. O le habló del alma, ¿no? Como yo creo que el parecido así más que podríamos decir es cuando Luffy se comunica con Momonosuke en Wano. Creo que es
la escena más cercana, porque, por ejemplo, Sunisha o Emmet, ellos siempre hablan con la voz de todas las cosas, si lo queremos ver así. O sea, siempre emiten una voz que solo personas muy selectas pueden escuchar. Pero en este caso, Rox, hablando de como demonio, que los voy a destruir a todos, pero mandando este mensaje del alma, del corazón, podemos decir, se parece más a lo de Luffy. Entonces, sí, pero creo que, o sea, al final del día sí estamos hablando de la habilidad de escuchar la voz de todas las cosas. O sea, de que para mí, escuchar la voz de todas las cosas no es que haya algo llamado la voz de todas las cosas. O sea, creo que Sunisha habla del corazón, Emmet habla del corazón, bueno, de lo que, la capacidad de escuchar la voz del alma. Entonces puedes escuchar la voz de las almas de todos y por eso puedes escuchar la voz de todas las cosas, ¿no? Puedes escuchar el alma de un objeto, de un animal, de una persona. Entonces, yo no le digo, está hablando con la voz de todas las cosas, más bien, está hablando con su propia voz. Escuchar la voz de todas las cosas es una habilidad que te permite escuchar la voz de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que Rox está hablando del corazón, podemos decirlo así. Y es curioso que, o sea, creo que no lo hizo con la intención, tal vez no estaba seguro si Roger o Garp lo iban a escuchar, pero está pidiendo ayuda, o sea, está pidiendo ayuda desde el fondo de su ser. Me parece que esa es la clave para entender la escena. Y parece que Garp también lo escuchó, Petemora. Y algo que es muy importante es que no estoy seguro si Garp tiene la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Porque volviendo a la escena de Luffy con Momonosuke, cuando lo encuentran en el submarino, los piratas de Law, mencionan que está emitiendo algo que es tan potente que casi como que lo pueden escuchar. Entonces Luffy está hablando, está haciendo esta comunicación mística que Momonosuke escucha y que Luffy sabe que Momonosuke puede escuchar. Probablemente Luffy conectó los puntos de que podía escuchar a Sunisha también. Creo que Luffy ya sabía como de qué iba la cosa. Pero los piratas corazón sentían, decían, es una energía casi que podemos escuchar. Entonces me parece que cuando una voz es muy potente, incluso aunque no puedas escuchar la voz de todas las cosas, sientes algo. Entonces para el caso de Roger es muy evidente que estaba escuchando lo que estaba diciendo Rox. Pero con Garp no estoy seguro si escuchó las palabras o simplemente le llegó el sentimiento de melancolía, de dolor que Rox estaba transmitiendo. Ahí sí no, creo que no podría discernir eh, cuál es la respuesta correcta. O sea, porque, les digo, Garp pudo haber sentido esa voz, pero no escucharla como tal. Como lo que le pasó a los piratas de Law con Luffy. Eh, pero bueno. Sí, lo mismo que dices, Diana Mag. Pete Mora dice, entonces Luffy escuchará a Adam decir que tenga cuidado porque el tiempo es diferente. ¿Quién te crees tú, Pete Mora? John Sebastián dice, por lo que entiendo del panel de Barba Blanca choca con Rox y luego le da un espadazo y este sale volando contra la montaña. Del panel de Barba Blanca, a ver. Choca con Rox, sí. Con el brazo. Sí, me parece que tienes razón. Lo chocan como que se queda así y luego la cara de Barba Blanca sí es como de, a ver qué, y como que sí. Puede ser que, porque se ve como un rastro, ¿no? En la montaña y luego ya va cayendo. Entonces, sí, puede que lo haya mandado a volar también. Diana Mag, es una clave visual interesante. Para mí la clave es que los que escuchan se tapan los ojos notablemente con Bluffy, Momo y Roger, sí. Es un ademán que Oda suele utilizar. eh, y me imagino que es natural, o sea, como es una reacción natural porque estás escuchando una voz dentro de tu cabeza. Eh,
Dijiste los ojos y yo lo tomé así, o sea, di claro, sí se tapa los ojos, ¿no? Los ojos. Los ojos para oír. No, ni me di cuenta del error. Sí, los oídos. Eh, es muy natural que si estás escuchando una voz dentro de tu cabeza y es extraño, ¿no? Porque imagínense, nosotros estamos acostumbrados a que el sonido llega por los oídos. Si es directo de dentro, se sentiría un poco como cuando estás pensando y sería muy raro. O sea, tal vez es una sensación extraña, ¿no? O sea, y el instinto sería taparte los oídos mm, y si lo sigue, para ver si lo sigues oyendo. O sea, me parece que sí, es una reacción natural a escuchar algo directamente dentro de tu mente, ¿no? Que no es tus propios pensamientos. Me imagino que así se ha de sentir, como pensar algo, pero que sabes que no es tu pensamiento. E imagínense, sería bien extraño. Sería bien extraño que de repente oigas algo en tu cabeza que no eres tú. Y sí, ese ademán debe venir de esa sensación medio rara, ¿no? Pero bueno, me tengo que retirar ahora sí. Les digo, el día de hoy no me puedo quedar tanto tiempo como normalmente duran las transmisiones, pero no se preocupen porque mañana vamos a platicar eh, con mucho detalle de todo esto. Le voy a dar vueltas al tema de la promesa de Davy Jones, de la voluntad de Davy, muchas cosas paralelas muy interesantes entre Joy Boy y Davy Jones. ¿Habrá oráculo? Sí, Seaku, sí va a haber oráculo esta semana. No ha habido ningún indicio de que no lo haya. Entonces, y ahí voy a estar. Es, empieza normalmente como, creo que va a empezar como a las 2 de la tarde, hora de México. La vez pasada empezó a esa hora, a las 2 de la tarde. He estado llegando temprano porque como ahora cambiaron de horario en España, entonces ahora llego desde el principio. Pero bueno, eh, espero verlos mañana en el análisis, como siempre en YouTube, a la misma hora de siempre, 3 de la tarde, hora de México. Y en el oráculo de Elbaf, a los que quieran ir, lo transmiten en muchos canales, en Kik. Creo que Marco y Rodic lo hacen por Kik. Y Rolly y Greg creo que lo suben, lo transmiten por YouTube. Pues ahí busquen en cualquier plataforma el oráculo de Elbaf, probablemente les sale. Eh, entonces, bueno, espero que les haya gustado el capítulo. A mí me encantó. O sea, todo God Valley es una obra maestra de One Piece, la verdad. Eh, top 5 probablemente de partes de One Piece. Quiero que termine para ver qué tanto lo voy a poner o no por encima de Marineford. Eso es como el debate que que se está gestando en mí. O sea, ¿estará o no eh, encima de Marineford? Todo depende del final. Todo depende de cómo termine Rocks. Eh, Me gustaría, no quiero morir a Rocks, pero quiero que sea una escena que sea fuerte. O sea, mm, si llega Harald y es el que lo termina, sería potente. Creo que lo venza. Quiero que Barba Blanca esté allí. O sea, de alguna manera siento que esto es algo que debería de marcar a Barba Blanca. Pero que el golpe de gracia se lo dé Garp o se lo dé Roger, no sé. Eh, ya veremos. Ahora, se supone que Rox, siendo demonio, debería tener poder de regeneración y todo. Entonces también, también vamos a ver qué con eso, ¿no? Si Rox tiene una capacidad regenerativa o si Imu no le dio eso. Porque ya ven que Imu es muy flexible con sus poderes. Puede ser que no le haya dado poderes regenerativos, nada más lo convirtió en demonio. Pues bueno, ya veremos. Eh, ya veremos cómo funciona.
Vamos a ver cómo cierra. No creo que el incidente de God Valley vaya a cerrar mal. Lo considero imposible. Pero el cierre de Marineford fue tan épico. El final, o sea, con Shanks, con Barba Negra, el mensaje de Barba Blanca, que God Valley tiene la vara muy alta para derrotar ese final de Marineford, o sea, para que lo considere en mi top por encima, pero hay que aclarar que para mí simplemente el hecho de estar comparando el incidente de God Valley con la guerra de Marineford, que hace, o sea, comparar arcos de One Piece con Marineford y con Water 7, ya te está hablando del nivel que tiene. O sea, es algo que decía antes, ¿no? Que, o sea, yo sé que Oda puede hacer otro Water 7, otro Marineford. Porque One Piece está bueno y todo, pero esos estándares fueron una vara demasiado alta a los que Oda jamás regresó. En mi opinión, ha tenido grandes destellos, no digo que malos momentos, ¿no? El flashback de Kuma Egghead tiene muchas partes grandiosas, pero ese nivel de todo, o sea, Marineford Water 7 es algo que no caracteriza a todo One Piece, ¿no? O sea, fueron de los mejores momentos de Oda y que God Valley esté así como Kaido cuando vio a Luffy y vio a los grandes, ahora God Valley está ahí. Aunque no superara a Marineford, yo creo que sería debatible. Eh, pero está ahí el incidente de God Valley entre los más grandes momentos de One Piece, eso definitivo. Independientemente de cómo termine, pero vamos a ver cómo termina. Pues bueno, mañana platicamos más. Y les deseo un excelente jueves. Hasta luego.